Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Bueno, aquí tenemos las medidas de capacidad, ¿verdad? Las son medidas que se usan en Estados Unidos. Recuerda eso, ¿ok? Pues dice, la capacidad es la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, bien sea líquido o granos como café o trigo, etcétera, dentro de ese recipiente que tenemos, ¿ok? Son sinónimos. O sea que tienes que saber que es un sinónimo. Por lo tanto, ya sabiendo eso, vamos a resolver el siguiente problema. Dice que un caballero tiene una pecera y quiere llenar el tanque, ¿verdad?, a 3/5 de la capacidad de esa pecera. Por lo tanto, tenemos que observar las dimensiones de esa pecera. Dice que tiene 20 centímetros de ancho, 40 de largo y 30 de alto. Dice qué volumen de agua tiene que poner, ¿verdad?, para llegar a la cantidad deseada, que la cantidad deseada estamos hablando que es 3/5, marcándose con una línea, 3/5, ¿ok? Por lo tanto, vamos a resolver. Primero, yo recomiendo que siempre hagas el dibujo de lo que te piden. Por ejemplo, ok, y esta pecera tiene 20 centímetros de ancho, 40 centímetros de largo, míralo aquí, 20, 40 centímetros y 30 centímetros de alto, 30 centímetros. Por lo tanto, podríamos decir que esto es A, este lado es B y este lado es C, ¿ok? O sea, tiene 3 dimensiones. O sea, si decimos que el volumen es igual a A por B por C, sabemos que 20 por 40 por 30, ¿ok? O sea que el volumen es igual a 20 por 40 por 30. ¿Y a qué es igual esto? Pues mira, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, 24, le ponemos una coma y le añadimos los 3 ceros, 24.000 centímetros cúbicos, porque centímetro por centímetro por centímetro da centímetros cúbicos. Este es el total del volumen de la pecera, pero no nos piden esto, nos piden esto que está aquí, ¿ok? 3/5. Ok, si tú tienes 20 por 30 por 40 y eso lo multiplicas por 3/5, eso te va a dar, si simplificas 40 con el 5, aquí te quedan 8, aquí te queda 1. Entonces, si multiplicas 3 por 2 es 6, 6 por 4, pues 6 por 8, esto es igual a 48, ¿ok? Y por 3. Y estamos hablando que esto te da 144, pero tienes 2 ceros aquí, este que está aquí y este que está aquí. Se los añades y tiene 14.400 centímetros cúbicos. Este es el 3/5. Esto es 3/5. Esto es igual a 3/5 de la capacidad de estos 24. ¿Por qué? Porque 24, el 50% sería 12.000. Si te fijas, 12.000, ¿ok? Esto que está aquí sería el 50%. Y 14.000 tiene lógica que es el 3/5. O sea que esto es 3/5 igual a 0.6. Si lo multiplicas por 100, esto sería
igual a el 60% de la capacidad de la pecera, que es 3/5. ¿Ok? Si la capacidad es el 60% de el volumen que necesita, o sea que sería, por ejemplo, si el 50 sería aquí, el 60 sería aquí, esto sería agua, esto sería los 3/5 de agua que necesitas. ¿Ok? Espero que te haya gustado el video. Me puedes dar un like si te gustó. Me puedes compartirlo con tus amistades. No se te olvide nunca tus amistades. Hazles el favor de enviarles el video. Marca la campana y nos vemos en el próximo video. Suscríbete a mi canal.